¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien con estos primeros fríos. Bienvenidos también las lluvias que acompañan y acortan esta crisis que estaba planteándose en nuestro país. Muchas veces tomamos estos minutos para reflexionar sobre temas filosóficos, temas de la vida. En realidad, como decimos que aquí hay 3,5 millones de directores técnicos de fútbol, también somos 3,5 millones de filósofos. Y una de las cosas más fuertes que a todos nos atraviesa y nos convoca es el tema de cómo salir de cuando sentimos que estamos como empantanados socialmente. Y bueno, está aquello de si le das pescado a un hombre, le sacarás el hambre por una jornada. Si le enseñas a pescar, lo acompañarás a tener una buena vida. Y aquello que viene de la mano, que tiene que ver con el que es fuerte, el hombre que es fuerte es un hombre respetable, pero el que es firme, ese es poderoso. Cuando se siguen vocaciones, cuando se sigue el mandato de nuestro espíritu, cuando somos auténticos, cuando seguimos un camino que es el que aprueba nuestro corazón, en realidad estaremos en el camino adecuado. Yo quiero presentarles de esta manera, después les voy a dar más detalles, a este entrevistado de hoy, que fue entrevistado por nosotros hace ya 27 años. Rafael Radi nació en Belvedere en 1963. Nacido en la Cuchilla Juan Fernández, sí, a 2 cuadras de la cancha de Liverpool, donde supe jugar al básquetbol. Nieto de inmigrantes libaneses, los Radi, y bisnieto de inmigrantes italianos, los Isola. Una familia de clase trabajadora. Tenían claro que sus hijos tenían que estudiar y desde esa familia de padres de clase trabajadora, en un barrio popular de Montevideo, impulsaron la formación de nosotros. Estudió 11 años en el Colegio San Francisco de Asís. Y dentro de ese clima de gran libertad había una cantidad de actividades extracurriculares que se llevaban adelante. Había, entre otras cosas, talleres de ciencia. Sí. Y con algunos profesores íbamos a visitar fábricas, obras civiles. Fue sembrando en mí el interés por la Inquisición, por el análisis. Finalmente ingresé a la carrera de medicina en un Uruguay donde no habían doctorados académicos, ni en física, ni en química, ni en biología. Sí. Termino medicina, termino mi doctorado en ciencias biológicas, opción bioquímica, y ahí hago una pasantía postdoctoral que fue sumamente importante en el área de trabajo que ya desarrollaba en Uruguay, en la Universidad de Alabama, en Birmingham, donde al comienzo de la década del 90 estuve 3 años, que son esos 3 años... Esos 3 que no estuviste acá. De los 30 a la carrera, donde realmente estaba en el lugar correcto y en el momento correcto. Doctor en Medicina y Ciencias Biológicas, investigador de la Facultad de Medicina. Soy profesor titular del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina y soy director del Centro de Investigaciones Biomédicas, conocido por su sigla como CEINBio. Y el primer uruguayo en integrar como científico extranjero asociado la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. ¿Y? Yo quedé en un primer estado como de semi-shock y salí al jardín de mi casa y le dije, Eddie, por favor, repetime esto porque lo quiero entender bien. Sí. Y bueno, me volvió a dar la noticia. Un logro mayúsculo para un científico, algo así como cuando un jugador de fútbol dice, bueno, lo máximo que me puede pasar es jugar en la selección uruguaya. Representa realmente un jalón muy alto en la vida de un científico porque ayuda a poner al quehacer científico nacional en un foco. Hay mucha cosa que se hace muy bien en Uruguay. Siempre me apasionó el concepto de poder entender las bases químicas y moleculares del funcionamiento de los seres vivos, y en particular cómo alteraciones en las moléculas que forman parte de nuestras células y tejidos, esas alteraciones pueden conducir al desarrollo de enfermedades. Creemos
que la incorporación de investigadores al Sistema Nacional Integrado de Salud es un elemento sustancial para mejorar la calidad, eficiencia del sistema, contribuir a la formación de recursos humanos de alta calidad y una mayor y mejor inserción del médico investigador, no solamente en las instituciones científicas, sino en las instituciones de salud propiamente dichas. ¿Cómo se logra que una sociedad realmente se ponga del lado de la ciencia y sus científicos? Sin duda que la ciencia moderna requiere muy buenas ideas y requiere además recursos humanos muy bien formados. Pero hay una parte del asunto que se resuelve con tecnología. Sí. ¿La ciencia es buena o es mala? Y se hace ciencia mala en los países ricos y se hace ciencia buena en los países pobres y viceversa. Que nos convoque la problemática científica, más que decir soy funcionario de la Facultad de Medicina o soy funcionario de la Facultad de Ciencias. No hay que pensar en la ciencia exclusivamente como quien nos va a ayudar a generar productos que luego podemos vender con mayor valor agregado. Eso sí, pero la ciencia llega a muchas otras dimensiones, la dimensión social, educativa, cultural y sanitaria, la salud de la población. Los lugares comunes son los que todos conocemos. A mí me aburren mucho. Entonces yo aliento a trabajar y estudiar los temas en profundidad. Rafael, qué alegría que estés por acá. Muchas gracias, qué lindo. 27 años después, le tenemos que decir a la gente que hace 27 años empezaba un nuevo ciclo de identidades en el 5, yo había empezado en el 4, y dije, bueno, a ver, ¿cómo comienzo? Tenía una semana solamente para producirlo, y tenía que salir al aire. Digo, me va a encantar hacer un científico y verlo con el tiempo, si ese científico a dónde llega. Una belleza, una mujer bella, Miss Uruguay, que además era matemática, un jugador de fútbol y un obrero. Bueno, estoy con el científico, y este científico es el primer científico uruguayo reconocido por la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Permitime sentirme también orgullosa por ti. Muchas gracias. Gracias. Bien, decías que las cosas te aburren. ¿Cuándo te diste cuenta que querías investigar? Creo que la vocación de buscar lo desconocido la tengo desde muy niño. Sin duda que los años del liceo, en aquel San Francisco de Asís, que todavía sigue tan pujante en la barriada de Belvedere y Nuevo París, nos estimuló mucho en aquella búsqueda, en años difíciles para el país, porque nosotros estuvimos en el liceo en la década del 70, y ahí se vivió un clima de libertad donde se pudieron hacer muchas actividades extracurriculares y un poco el interés mío, más los insumos que íbamos adquiriendo de esos profesores que nos llevaban a lugares diferentes, fueron alimentando esa vocación en un país que no tenía tantas oportunidades para dedicarse a la tarea científica, lo cual sobre el final de mis estudios secundarios fue realmente un desafío decidir por dónde empezar. Y ahí empezaste por medicina. Y ahí, luego de mucho debate interno, me decidí por la carrera médica. Ingresé a la Facultad de Medicina, pero ya muy rápido, en el segundo año de la carrera, me integré a la cátedra de Bioquímica, de donde nunca más me fui. Ahí te visitamos y te entrevistamos. Exacto. Me acuerdo que ya estabas haciendo ciencia, ya estaban investigando con lo mínimo. Exacto. ¿Te acuerdas? Sí, absolutamente. Qué increíble. Las botellas, me acuerdo, las botellas de residuos, yo no sé de qué cuestiones que estaban, y se guardaban ahí y después se veía dónde se iba, con mucha alegría, mucho entusiasmo, mucha vocación, no sé, una cosa así. Fue una época muy interesante y seguramente en el futuro, conversábamos el otro día con compañeros de la facultad, que esa época refundacional de la ciencia nacional, en algún momento va a haber que ponerla en perspectiva, porque pasaron un montón de cosas muy fermentales y realmente hubo que empezar de cero. Entre todos, los que recién empezábamos, los que volvían, los que habían permanecido de alguna forma, y ese volver a empezar fueron años muy intensos, donde todos recordamos jornadas interminables hasta medianoche. Nos íbamos de las facultades, volvíamos temprano, empezábamos a montar laboratorios, éramos muy inexperientes, cometíamos muchos errores.
pero teníamos una convicción de que estábamos haciendo algo bien interesante y bien importante. Creo que eso fue algo compartido por muchos de los que en aquel momento éramos veinteañeros. Y creo que ese espíritu hasta el día de hoy nos recorre muchos de nosotros porque sentimos que fuimos parte de algo relevante. Histórico, ¿no? Servino decía el otro día, que fue el último entrevistado, solo soy sabio de mis errores. Todo lo demás es conocimiento. Interesante. Es muy interesante la reflexión, sí. No, mirando hacia atrás hubo algunos años y algunos asuntos que mirado desde la perspectiva de hoy ya serían imposibles de realizar de la forma que lo hacíamos. Pero era un país que, desde el punto de vista del aparato científico, estaba casi en ruinas, realmente, excepto algunos pocos lugares. El Instituto de Investigaciones Biológicas, que era eminentemente estable, sí, algunos departamentos, en algunas facultades, pero la enorme mayoría de los lugares habían estado devastados. Y entonces, bueno, había que hacer algunas cosas con lo que se podía y también acudimos mucho a la colaboración regional e internacional, que en aquel momento también fue muy generosa. De forma que yo creo que se hizo lo que se podía hacer en aquel momento, pero teníamos un horizonte, un futuro claro, un norte claro en cuanto a cuál era el camino que había que seguir. Y uno de los caminos que había que seguir, indudablemente, para algunos era salir al exterior y volver. También eso fue una vocación de nuestra época, irnos para volver, porque todos sentíamos que había que nutrirse que había afuera. Que nutrirse y luego hacer el aporte en un país que tenía todo para hacer. Estaba arrancando. ¿no? Entonces, ahí se creó el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, el PDCIBA, que fue el programa donde por primera vez en la historia del país se pudieron empezar a hacer doctorados en ciencias. Claro. En biología, en química, en matemática, en informática, en física. Ahora, después de esta pausa, te voy a preguntar cómo crees que te ven los alumnos. Porque de pronto tú tuviste algunas referencias de investigadores. Generalmente se asocia a los investigadores, porque algo conozco familiarmente del tema, como los llenos de ego, grandes pensadores, en fin, y atrás la tropa. Ya volvemos. Rafael, ¿cómo eras para lograr adhesión en los científicos jóvenes, en los juniors, en los que empiezan, para que se enamoren de las carreras, que se enamoren de la investigación, ¿no? Porque tú me contás de tus inicios, y era hasta un desafío revolucionario, si se quiere, ¿no? Porque tenía mucho de política, de contenido político, es decir, no partidario, armar la ciencia en Uruguay. Ahora, tú ya sos muy reconocido. ¿Cómo te cuesta la adhesión de retener gente, todo eso? Nosotros hemos tenido la fortuna de construir un equipo de investigación que se ha mantenido muy estable a lo largo de más de 2 décadas, con los crecimientos normales de todos y cada uno ocupando, a medida que avanzan en sus vidas y sus carreras, los lugares docentes o científicos apropiados, pero hemos creado como un espíritu de equipo muy fuerte en el convencimiento de que el avance de cada uno de nosotros también hace el avance colectivo y viceversa. Hay una impronta muy fuerte de sentir que estamos avanzando y que el laboratorio grande nuestro y que nuestro lugar de trabajo es de todos, cada uno desde su lugar y desde sus aportes. Y tratamos siempre, bueno, para empezar tenemos 2 reuniones fijas semanales donde todo el mundo se reúne, nos reunimos para conversar y ver en qué estamos. Son 2 reuniones técnicas,
pero que también hacen al funcionamiento cotidiano. Eso es un lugar de convergencia muy importante. No en todos los lugares se trabaja así. No. Hay muchos jefes de grupo que prefieren, o directores prefieren contactos individuales y tener, digamos, múltiples contactos individuales y que nunca o muy pocas veces Nosotros trabajamos mucho en una actividad de mucha interfase colectiva, aparecen muchas colaboraciones intragrupo. Digamos, parecido al fútbol, al rugby, ¿a qué? ¿O a nada? Sí, yo creo que a un equipo de trabajo. Un equipo. Nosotros lo visualizamos como un equipo de trabajo. Eso también yo lo traigo desde lo que fue mi educación en el San Francisco de Asís, donde de hecho es un colegio cooperativo. Y entonces esa visión de funcionar en el colectivo, respetando las individualidades, pero que el colectivo nos hace más grande a cada uno de todos nosotros y viceversa, nos ha ayudado mucho. Trabajamos con una dinámica muy abierta, la información siempre se comparte en forma absolutamente abierta, fluida, eso ayuda mucho. Y creo que tratamos de que todo el mundo se involucre bastante, tanto en su proyecto como en el funcionamiento del colectivo. Y eso va enganchando, y a medida que va pasando el tiempo, los que van ingresando, como que van entrando a esa dinámica. Un muchacho joven que entra a un laboratorio con 21, 22, 23 años, todavía está en un camino de dudas y de experiencia, ensayo-error, ¿no? Y de también moldear esa vocación. Entonces, muchas veces si uno entra a un lugar donde está continentado, donde hay procedimientos claros, donde hay formas de trabajo previsibles, donde hay rigurosidad, donde hay algo que a mí me gusta rescatar, donde hay esmero. Esmero. Hacer las cosas con esmero. Esmero, ¿qué viene a significar la palabra esmero? A mí me encanta el significado original de las palabras, ¿no? Yo lo veo como tomar un asunto y trabajarlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Con extremo cuidado y hasta completar la tarea. Ajá. Eso es algo que no es obvio, menos en esta sociedad tan veloz y tan rápida en la que estamos hoy viviendo. Ser esmerado generalmente lleva un poco más de tiempo, es como el escultor, sí, que va logrando el producto lentamente, pero llega un momento que ser esmerado da algo que es bueno. Claro, porque en el esmero me parece que está también el sostenimiento, la voluntad y la creatividad, ¿no? Porque el pensamiento científico, ¿qué aporta el pensamiento científico? Hoy que está en discusión tanto la educación en el país, y etcétera. El pensamiento científico aporta una forma de analizar los problemas, muchas veces disgregando un problema complejo en partes y luego de entender bien las partes, reunirlas para generar la síntesis. Y el pensamiento científico necesariamente tiene que nutrirse de la información existente, lo que nosotros llamamos el estado del arte. Cuando voy a analizar un problema emergente, tengo que analizarlo desde las preguntas que yo me hago, pero también sabiendo que hay muchos otros aportes que a lo largo de la historia en la humanidad se han hecho. Entonces, poneme un ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de los radicales libres, que ha sido uno de nuestros temas. Uno de los temas más fuertes, ¿no? Bueno, sin duda que nosotros estamos interesados. O sea, partieron de la base que los radicales libres son tóxicos, eventualmente, que pueden iniciar distintas enfermedades. Exacto. Pero si uno va hacia atrás, empieza a mirar antecedentes y ve que ya en la década del 50 ya se había llegado había a eso, ¿no? gente que proponía que las radiaciones generaban radicales libres en nuestro organismo. A partir de ahí se pensaba que la formación de radicales libres era un evento relacionado a la exposición ambiental, exógena. Pero más adelante se dio un paso importante, fines de la década del 60 y 70, y se empezó a ver que también se formaban radicales libres por nuestro propio organismo, independiente de las radiaciones ultravioletas o los rayos X o el smog. ¿Dependiendo de la mente también? Se pueden generar... Porque yo sé que tú tenés como una mirada holística de la ciencia. Sí. No es la ciencia médica sola o bioquímica, no sé qué. Es el hombre en sociedad. Sí, ahora con sus tensiones, sus estreses, no sé cómo se dirá en plural. Por ejemplo, en el área de las enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso, la neurodegeneración y el envejecimiento cerebral en general, tiene un componente
de oxidación, de degeneración, de componente de formación de radicales libres, que es muy importante, y eso abre la posibilidad a que eventualmente uno pueda interferir en esos procesos. Digamos, entiendo bien, Alzheimer, no sé, Parkinson, corregime si estoy mal, Parkinson. Enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica. Amiotrófica, ¿cánceres? Cánceres también, en otra etapa de la enfermedad. En general, los radicales libres en el desarrollo del cáncer participan en etapas muy iniciales cuando el material genético se modifica. ¿Y enfermedades autoinmunes? Bueno, ahí hay un componente inflamatorio. En las inflamaciones en general, las células inflamatorias son grandes productoras de especies oxidantes y radicales libres. O sea que hay una parte del daño asociado a la inflamación que tiene que ver con el daño oxidativo y el estrés oxidativo. Esto es del oxígeno mismo. ¿Cómo? Explícame, a ver, hace de cuenta que soy la misma de hace 27 años, que entendía poco. Nosotros vivimos en una atmósfera con oxígeno, que el oxígeno que tenemos hoy es un 21% del total del aire. Esto no fue siempre así, para empezar. Claro. Hace 4.000 millones de años, cuando la Tierra se genera, los niveles de oxígeno literalmente eran básicamente cero. O sea que a través de la evolución el oxígeno pasó de ser básicamente cero a un 21% y se pasaron por etapas intermedias. Nosotros nos adaptamos a vivir en un 21% de oxígeno atmosférico, pero si viviéramos en un 100% de oxígeno, estaríamos en una situación de hiperoxia. Eso sería bastante tóxico para nuestros pulmones. Claro. Es decir, ¿llegaríamos como a ahogar, como a ser insuficiente el trabajo pulmonar? Dañaríamos a nuestro pulmón por exceso de oxígeno. Por exceso, qué increíble, ¿no? Cuando en realidad asociamos esto con la falta de oxígeno. Claro, cuando vamos a jugar el fútbol a La Paz, ahora que la selección está en la Copa América, cuando tenemos que ir a jugar por la eliminatoria a la altura de La Paz, donde el tenor de oxígeno baja, estamos en hipoxia. Bajos niveles de oxígeno, entra menos oxígeno a los pulmones, se distribuye menos a nivel circulatorio, claro, llega menos oxígeno al cerebro, a los músculos, etc. Estamos mal. Pero los estados de hiperoxia también son tóxicos. Entonces, nosotros estamos adaptados a vivir una atmósfera del 21% de oxígeno y una determinada presión atmosférica. Ahora bien, esa vida aeróbica que nosotros tenemos, respiramos oxígeno desde que nacemos hasta que nos morimos, todo el tiempo, en un 99% ese oxígeno se transforma en agua directamente y el oxígeno se utiliza para facilitar la liberación de energía de los nutrientes que comemos, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos. Se utiliza para lo que se llaman las oxidaciones biológicas, la combustión de las biomoléculas. Hay un pequeño porcentaje del oxígeno que no va a agua, que va a estas especies intermedias que todo el tiempo se producen en pequeñas cantidades y que nuestro organismo normalmente elimina, pero siempre queda una pequeña cantidad de daño oxidativo que nos acompaña durante toda la vida. De hecho, la piel de un recién nacido tiene un nivel de proteínas oxidadas muy bajito, y si uno toma una muestra de piel de una persona mayor, tiene más nivel de proteínas oxidadas. Si toma una muestra de piel de una persona de 80 o 90 años, tiene mucho mayor tenor de proteínas oxidadas. Lo mismo pasa con las proteínas del cristalino. Exacto. De hecho, las proteínas del cristalino se desprenden también. Claro, las proteínas del cristalino, que son de los propios tejidos que no recambian las proteínas del cristalino se van oxidando a lo largo de toda la vida y terminan generando la catarata. Es decir, la opacidad del cristalino es una expresión de una enorme oxidación acumulada en el tiempo de proteínas. Claro. Y eso mismo pasa en todos nuestros tejidos. Pasa en nuestro cerebro, pasa en nuestros vasos, parte de lo que tiene que ver con la formación de la placa de ateroma, la aterosclerosis, tiene que ver con procesos oxidativos en los vasos. O sea, este es un fenómeno global. Se depositan en los vasos. En los vasos, van, lípidos oxidados, claro, que lo van tapando, obturando. Exacto. Entonces, este es un fenómeno que nos acompaña del que no tenemos escapatoria. La vida aeróbica es muy eficiente para generarnos energía, pero tiene un porcentaje de toxicidad asociada que es bajito. Eso tiene que ver con el envejecimiento, pero en algunos casos donde los niveles de radicales son mucho más altos, ahí empiezan a aparecer enfermedades y las células empiezan a sufrir. Algunas neuronas sometidas a exceso de oxidantes neurodegeneran y mueren. Y dependiendo en qué sector del cerebro o del sistema nervioso ocurren, se pueden expresar como una enfermedad de tipo Alzheimer, o si ocurre en la médula espinal, una enfermedad de la motoneurona. O sea, esto varía. Y después, de pronto, ese queso Gruyère de algunos cerebros que tienen pequeños infartitos, que de pronto no se manifiestan como un daño
rotundo, Sí, pero se va dando. Se va dando. Lo que pasa es que nosotros tenemos reserva funcional, es decir, para que... Y dicen que es muy plástico, tú que... Sí, exacto. Y además para que las lesiones microscópicas y moleculares generen la expresión clínica, hay una ventana de tiempo, ¿no? Claro. ¿Verdad? Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson se deben perder al menos 75 o 80% de las neuronas de la sustancia nigra, que es donde están las neuronas que controlan el movimiento liberando dopamina, que es el neurotransmisor que, entre otras cosas, regula los movimientos finos. Recién cuando se pierden más del 75% de las neuronas de la sustancia negra, empiezan a aparecer... ¿Estamos hablando de millones? ¿Cuántas millones de...? Bueno, la sustancia negra no son núcleos que tengan grandes números de neuronas, pero son varios cientos de miles que deben ser perdidas, pero justamente esos son núcleos muy chiquitos. Si no estaríamos hablando de muchos millones de neuronas. A nivel de la corteza cerebral son muchos millones. Sí, lo bueno dicen del cerebro, según ustedes los científicos, es que es muy plástico y puede tomar otras funciones. Lo negativo del cerebro, y esto es para todos los que pretendemos vivir mucho, es que cuando dejamos de cumplir una función, el cerebro dice, no me necesita, me desactivo. Ya venimos. Con las redes privadas móviles de Antel podés gestionar tu empresa en cualquier momento y desde cualquier lugar. Desde los dispositivos móviles, precisamente. Infórmate y solicítalo a través del 0800 2030, 0800 2030 o en empresas@antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. ¿Tu papá qué hacía? ¿Tu mamá qué hacía cuando eras chiquito? Eran trabajadores. Papá trabajó muchos años en una empresa del rubro gastronómico del centro de Montevideo y mamá trabajaba en casa y también tenían un pequeño emprendimiento comercial de venta, básicamente de algo de ropa y electrodomésticos en un Uruguay muy distinto. Sí. Y bueno, colaboraba, que era como el segundo trabajo de mi padre, y mi madre también trabajaba con él. ¿Y habían elegido el colegio San Francisco de Asís por protección, por educación, por convicción, por esa época tan difícil del Uruguay? Los Radi, digamos, tienen como una pequeña colonia en Belvedere porque son una cantidad y todos los parientes y de los colegios católicos que había en aquel momento de hombres, en la época de mi padre estaba el San Francisco de Asís y mi padre lo hizo. Y terminó la escuela ahí y cuando nosotros nacimos, quiso que sus hijos fueran al mismo colegio que había ido él. Y entonces nosotros empezamos, yo creo, por eso, porque había sido una buena experiencia, tenía mucha inserción social, era una época difícil del país y de alguna forma era un lugar de protección, de mucha libertad y con valores que se transmitían de generación en generación, que tenían mucho que ver con el trabajo en comunidad, en el barrio. En general los capuchinos y los franciscanos tienen esa impronta, ¿no, verdad?, de la acción social, de trabajar directamente en contacto con la sociedad, de la movilidad, y un poco, bueno, eso también fue lo que aprendimos nosotros en aquellos años. ¿Qué han sentido ellos con tu carrera? Están muy contentos. Cuando recibieron esta noticia del primer científico uruguayo, porque es una gran distinción, una gran responsabilidad, se me ocurre. Sí, ¿no? Sí, porque... Un reconocimiento muy grande. Sí, de alguna forma este tipo de distinciones también te genera una responsabilidad importante, porque en el sentido de que uno es visualizado como una persona de referencia en el área, para el área de trabajo, para las nuevas generaciones, y entonces, bueno, uno tiene que realmente
hacer bien las cosas, en definitiva. Y bueno, ellos están muy contentos, por suerte están los dos muy bien y los dos vivos, así que los disfruto semanalmente porque nos vemos mucho. Y bueno, están muy contentos y han habido algunas celebraciones familiares también que han permitido reunir familias del lado de los Radi y de los Isola para celebrar. Para celebrar. ¿Vino de por medio, no? ¿O qué? Sí, vino. ¿Comida libanesa? No, en realidad no eso se perdió un poco en la generación de papá. Nosotros ya en la tercera generación estamos... ¿No hacen los niños envueltos en o les meyú? No, bueno, eso es de eso los armenios. Pero somos muy uruguayos en el sentido gastronómico, yo diría. ¿Ah, sí? Uruguayos, ¿Carne? Carne y muy italianos también. ¿Y eso lo aconsejás como médico hoy, hablando de todos los radicales libres? Bueno, una carne que es magra, que no se ingería en exceso a través de la semana, es correcto. La carne vacuna es de alta calidad, provee aminoácidos que son necesarios para la generación de nuestros propios tejidos. El asunto de la carne muchas veces tiene que ver con un exceso de grasas asociadas a la carne y muchas veces las formas de cocción. Que pueden, si están quemadas o sobreasadas. Pueden generar algunas sustancias que sobre todo en la luz, cuando está carbonizado así o medio dorado de más. En la luz del intestino grueso pueden tener algunos efectos a largo plazo de degeneración. Entonces, bueno, pero la carne... O sea que veganos no vas a hacer nunca. No, yo imposible. Yo imposible. Es más, tengo grandes dificultades cuando voy, por ejemplo, a países asiáticos. ¿Qué comer? ¿Qué comer? Porque, pizza, seguramente. Siempre estoy buscando algún lugar donde comer algo más de la zona europea o mediterránea. Pero no, tenemos un hábito alimenticio muy uruguayo, italiano, diría yo, basado en carnes y basado en harinas, pero también en frutas y verduras, que es algo que Uruguay tiene y que es muy bueno. ¿Se recomienda comerlas cuándo? Sí, bueno, frutas y verduras, un poco la tendencia actual es por lo menos tener lo que dice la academia, 7 ingestas diarias de alguna fruta o alguna verdura distribuidas a lo largo del día como forma de ingresar una cantidad de fitoquímicos, polifenoles, nutrientes que son muy vitaminas, que son muy beneficiosos para la protección cardiovascular, para evitar la neurodegeneración, para mantener los tejidos en un estado de mayor salud. Eso es bastante claro y está todo el mundo bastante de acuerdo. ¿Te has planteado por qué hay tanta incidencia de algunas enfermedades en el Uruguay? Bueno, hay, en el caso de las... Si hay un vector común, digo, es el agua, es el aire, es la alimentación, es el mate, ¿no? Por decir algo que fuera común a todos nosotros. Bueno, yo no trabajo en el área epidemiológica propiamente dicha, pero en el ambiente universitario de la facultad se discute mucho, ¿no? En el caso de las enfermedades cardiovasculares, evidentemente hay temas relacionados a la alimentación. Hay muchos uruguayos con exceso de colesterol y con sobrepeso. Eso también es una epidemia mundial, a nivel del mundo occidental que se está extendiendo a todo el mundo en realidad. Pero sé que hay una cierta preocupación a nivel de la oncología en la incidencia de algunos cánceres que están apareciendo en personas un poco más jóvenes. Creo que no hay todavía números definitivos o causas definitivas, pero se está en alerta. Y después en la otra vertiente, que es el aumento de la expectativa de vida que está teniendo nuestra población, naturalmente va de la mano de las enfermedades neurodegenerativas. Cada 10 años aumentamos nuestra expectativa de vida, ¿2? 2 o 3. ¿O 3? Sí, de forma que en 10 o 20 años va a ser habitual que una persona llegue a los 87, 88, 90 años sin que llame demasiado la atención. Pero un asunto que va a imponer una gran presión a los sistemas de salud es lo que se llama la multimorbilidad, es decir, las personas mayores seguramente van a tener más de una condición de salud que atender. Van a estar enfermas y van a estar enfermas de más de una cosa. De más de una cosa. Entonces, bueno, ¿cómo responde el sistema de salud a ese desafío? ¿Cómo podemos prevenir la multimorbilidad? Es decir, que alguien a la vez sea diabético, tenga un problema en las articulaciones y a su vez tenga una neurodegenerativa. Puede llegar a pasar, todo a la vez. Con una farmacología que se va a complicar porque hay interacciones medicamentosas, no se puede hacer un cóctel todo contra todo.
Entonces, bueno, ese es todo un desafío que, de hecho, en la revista Lancet esta semana está planteado como uno de los problemas de la medicina moderna, ¿verdad? El aumento de la expectativa de vida, la comorbilidad o multimorbilidad y, bueno, cómo van a responder los sistemas sanitarios a este incremento de la demanda de los servicios de salud. ¿Qué es lo más importante para un equipo como el de ustedes de científicos? ¿Cómo te voy a decir? Un laboratorio centinela, no se me sale centinela, pero no sé si lo estoy diciendo bien. O sea, que replica y acompaña alguna investigación de fuste de otros lugares, de otras latitudes, o desarrollar determinados conocimientos para después desarrollar determinados fármacos, para... Nosotros, a lo largo de la trayectoria del equipo, generamos un espacio que nos identifica en el concierto internacional. En ese caso estamos, digamos, en pie de igualdad con otros centros a nivel mundial. Y siempre quisimos, desde nuestro lugarcito en el mundo, generar nuestra propia historia, nuestras propias hipótesis, nuestra propia forma de atacar los problemas científicos, de pensar la ciencia y generar un espacio científico con personalidad. Con personalidad, digamos, y siempre tratamos que las relaciones, inclusive académicas, fueran en pie de igualdad. En muchas ocasiones nos ha pasado, porque el colonialismo no es solo el colonialismo político, hay colonialismo intelectual, hay colonialismo científico. Y bueno, nunca dejamos ser colonia. No hemos dejado de ser colonia. Nunca dejamos nosotros... que nos colonizaran. Por lo menos nosotros claro. Tratamos, y creo que el sistema científico uruguayo también evitó sentirse avasallado o ser simplemente un brazo ejecutor de proyectos científicos de otros lados. Proyectos. Yo creo que en ese sentido el sistema uruguayo está sano. Eso, obviamente, de ninguna forma contradice estar en contacto y colaborar con el mundo. Lógico. Porque la ciencia moderna es una ciencia de colaboración a nivel global. Se colabora con equipos de todo el planeta, pero como pares. Y eso es un poco también algo que hemos tratado de transmitir a lo largo del tiempo, porque esto se vive con las agencias financiadoras, con los organismos científicos globales, internacionales. Bueno, y con el presupuesto del país. Y con el presupuesto del país. Entonces, trabajar para posicionarse en un esquema de funcionamiento científico dentro de un país, pero ubicarse en un contexto internacional en un pie de igualdad, también exige tener mucha confianza en lo que uno hace y pararse desde un lugar de pares, que es lo que somos. ¿Qué es lo más importante, la idea o el desarrollo de la investigación? Bien, ambas cosas, y voy a decir por qué. He conocido personas absolutamente brillantes, con ideas extraordinarias, pero con una enorme incapacidad de llevarlas a completitud. Con lo cual queda en la idea brillante, que no fue nunca demostrada. Bien. Por otra parte, el científico que es hacedor simplemente de técnicas y hace cosas, aporta asuntos, pero si no tiene un pienso atrás, queda un poco corto en la proyección. Entonces, son las dos cosas. Es primero la idea, la hipótesis, el planteo. La hipótesis no asegura el destino. Las hipótesis lo que dan es como un riel para poder caminar con cierta seguridad y darse cuenta uno cuando la cosa no va por donde uno creía que tenía que ir. Es como trazar una ruta. Es trazar una ruta tentativa que tiene que ir a través de múltiples puntos de chequeo y control. Y donde nos dice, bueno, sí, por acá va, por acá va, por acá va. Desvíos, una hipótesis, de las cosas que permite una hipótesis es predecir respuestas. Y si uno no logra la respuesta que la hipótesis había predecido, entonces la hipótesis no estaba correcta y hay que reformularla. O sea, una hipótesis se comprueba o se refuta. Una hipótesis no necesariamente siempre es verdad, porque si no ya sabríamos todo. Ya habríamos llegado. No habría que investigar nada, porque si todas las hipótesis bien planteadas fueran siempre reales, ya está resuelto todas las preguntas y ya el conocimiento no crece más. Nosotros imaginamos que el conocimiento ocupa un espacio, hay una frontera, es lo que los científicos llamamos la frontera del conocimiento. Tratamos de estar bastante cerca de esa frontera y la vamos empujando y la vamos abriendo. Hacia como el horizonte, digamos. Hacia un territorio desconocido. ¿Y siempre ven más? ¿O qué? Eso es lo que queremos hacer. No, pensamos que vamos entendiendo y descubriendo los territorios del saber que aún no son conocidos.
para beneficiar fundamentalmente para entender mejor la al calidad mundo, la calidad de vida. Para eso a su vez luego puede tener implicancias en la calidad de vida. En definitiva, la primera misión del que hace ciencia es tratar de entender y descubrir lo que todavía no se descubrió, no se entendió. Sí. Luego que se llega a ese punto, la posibilidad de aplicar eso a depende la vida, de otras cosas. Depende de otras cosas, pero siempre tarde o temprano un conocimiento bueno termina siendo útil. Vamos a la última pausa. Gracias. Se hablaba mucho del efecto placebo, de algunos fármacos. ¿Se ha podido avanzar en esto de estudiar tanto los cambios, las mutaciones, el efecto de los radicales libres sobre determinados órganos o sistema nervioso o lo que fuera? Sí, ya estamos en una etapa, llevó muchos años, llevó casi más de 3 décadas, casi 4 décadas. Estamos en una etapa donde ahora sí ya hay medicamentos que interfieren con estas sustancias. Por lo menos hay uno aprobado por la FDA, que es la Administración de Drogas y Comida de Estados Unidos, de Alimentos de Estados Unidos, que aprobó hace 2 años una droga para el tratamiento oral de la esclerosis múltiple, cuyo mecanismo de acción tiene que ver con estos asuntos que estábamos hablando, protegiendo al sistema nervioso del estrés oxidativo, y se está en las puertas de otros desarrollos en el aparato cardiovascular y en otras enfermedades neurodegenerativas. O sea que ahora ya realmente todo este conocimiento acumulado dio resultados. Ahora, si uno piensa en tiempos de la ciencia, llevó unos 30 años pasar también de entender que el exceso de colesterol era proterogénico hasta el desarrollo de las estatinas como fármacos que disminuyen el colesterol y que muchos uruguayos... El colesterol malo, como le decimos, como le llamamos, porque existe el colesterol... Sí, bueno, sí, el colesterol se transporta, digamos, en lipoproteínas, algunas lo transportan hacia los vasos y otros lo sacan de los vasos. Pero desde que se empezó a plantear la hipótesis que el exceso de colesterol era un factor predisponente de la aterosclerosis, hasta el desarrollo farmacológico, la demostración clínica del desarrollo farmacológico, también pasaron 3 o 4 décadas. Es que esos son los tiempos muchas veces que la investigación médica lleva, desde que un concepto empieza a emerger y se empieza a demostrar en sistemas celulares, en animales, empiezan a aparecer datos epidemiológicos, hasta que luego se empiezan a hacer los ensayos de intervención, se desarrollan los fármacos y se llega realmente que un fármaco llegue a realmente poder ser utilizado por la población. Por eso estos procesos hay que mirarlos en décadas, no en semanas o en meses. Y ahí es donde una sociedad que va hacia el desarrollo, es importante que el intercambio entre el sistema científico y la sociedad vaya entendiendo este aspecto, que el desarrollo de una buena ciencia lleva décadas, pero es la única forma de hacerlo, y que tener un sistema de científicos en un país es algo muy bueno porque provee recursos humanos muy calificados en distintos aspectos de la vida nacional, que inclusive nacen a la independencia de un país, cuando hay mega inversiones, cuando hay propuestas de grandes proyectos llave en mano, que entre otras cosas tiene que haber una evaluación científico-técnica para poder asesorar al ciudadano. Claro, la generación de energía, por ejemplo, o tantas otras cosas. Sí, el tema megaminería, el tema ambiental, calidad de las aguas, tema sanitario, enfermedades emergentes. Hubo acá toda una discusión hace algunos años. El glifosato famoso, ¿no? Que otra vez salió la... El glifosato en el tema de la contaminación, los informes que hay que estar atentos porque podrían tener un efecto importante sobre la salud, pero eso como uno lo mira desde la ciencia y tratando de dar informes objetivos, exentos de todos otros aspectos que tienen que ver con otros asuntos o comerciales o políticos. Entonces, también el científico y el pensamiento científico, volviendo a tu pregunta, intenta dar respuestas objetivas,
tan objetivas como se pueden, porque todos somos seres humanos y aunque tengamos un comité, ese comité está formado por seres humanos que tienen influencias del mundo donde viven. Que son tan subjetivos como por ser seres humanos. Claro, ¿no? Pero bueno, el pensamiento científico intenta ir hacia la objetividad. Claro. Y es uno de los ingredientes del pensamiento social. No digo que sea el único y el exclusivo, pero que una sociedad sí debe tenerlo. Cuando tenías 10 años, ¿te imaginaste estar acá? No acá en este lugar, acá en la vida, en la ciencia. Siempre pensé que iba a haber un camino relacionado al conocimiento. Sí, no sé, en algún lado lo sentí siempre. Sentí siempre que ese camino en búsqueda de expandir las fronteras era parte de lo que me gustaba hacer. Muy inconsciente cuando era niño, obviamente, pero siento que esto nunca me fue ajeno. De alguna forma lo siento como parte de mi vida. Como parte. Lo que yo hablaba al principio, los caminos, ¿no? Y el corazón. Los sueños. La medicina, ¿ayudó al bioquímico? ¿El bioquímico ayudó al médico? O digo, porque hace una fuerza poderosa, ¿no? Es una buena combinación. A mí me ha resultado una muy buena combinación. Yo creo que las dos cosas se potenciaron entre sí. Y la verdad que estoy muy contento de las decisiones que tuve. Y además tuve suerte porque, si bien cuando empecé la carrera de medicina no existían los doctorados científicos, en la mitad de la carrera de medicina, 85, 86, aparecieron los doctorados científicos. Entonces, cuando terminaba una de las carreras, empecé la otra, algo que en otra etapa del país no lo podía haber hecho. Por supuesto que cuando decidí empezar con esto de la ciencia, con todo, en aquel momento, sobre mediados, fines de la década de los 80, era una berrara. ¿Cómo vas a dejar la medicina tradicional para meterte a hacer ciencia, bioquímica humana en este país? Estás loco. Pero sí, era tan raro que yo te entrevisté en aquella. Pero bueno, ya digo, creo que esto fue algo... Se invirtieron 27 años, casi 30. Lo que tú decís, sí. ¿Qué es lo que se tiene que invertir para que un conocimiento científico se desarrolle, ¿no? Sí, además esto que me pasó a mí, nos pasó a muchos, ¿eh? Hay muchas personas de mi generación que hoy están en el Instituto Pasteur, están en el Clemente Estable, están en el INIA, en el LATU, en la universidad, que a muchos de nosotros nos pasó lo mismo. O sea que este fue un fenómeno colectivo de esa generación y muchos se tiraron al agua en esta aventura de la ciencia y tuvimos algo de suerte y también el país ayudó y también los que fundaron los programas de doctorados lo hicieron muy bien, muy sano. Y el sistema fue creciendo y el sistema floreció y hoy tenemos 1.500 investigadores categorizados en el Sistema Nacional de Investigadores en todas las áreas del conocimiento. ¿Esto posibilitará mayor flujo de fondos internacionales, este nombramiento tuyo, incluyéndote dentro de la academia médica de los Estados Unidos? El tema de los fondos internacionales se puso difícil por la siguiente situación. Uruguay desde hace 2 o 3 años pasó a estar, de acuerdo al Banco Mundial, en una lista de países ricos, de altos ingresos, que es arriba de 12.000. O sea, nos tienen que bajar la calificación para que haya más inversión, entonces, para que haya más ayuda extranjera. De afuera nos dicen, bueno, ustedes ya son ricos, entonces ustedes tienen que hacerse cargo de vuestros científicos, con lo cual la cooperación internacional ha bajado y va a seguir bajando en forma dramática. Desde las épocas que nos ayudaba la cooperación sueca, en la década de los 80, la cooperación europea, Estados Unidos, la cooperación japonesa, a lo que es hoy, el cambio es dramático. Ahora, quizás sí se abren algunas puertas y también quizás esto colabore a que los compromisos asumidos en el proceso que dio lugar a las elecciones y ahora al gobierno establecido, que fue el único acuerdo interpartidario firmado, el acuerdo sobre ciencia, tecnología e innovación para el quinquenio, fue el único acuerdo interpartidario firmado por todos los partidos políticos. Formado por todos los partidos políticos, por los 4 candidatos, acerca de la expansión del sistema científico en el quinquenio, pasando de un muy magro 0,4% del PBI, que nos pone en el piso de Latinoamérica, a un 1% a través del quinquenio. ¿Con quién nos comparamos? En porcentaje del PBI nos comparamos con los países de Centroamérica, el Caribe, Brasil. Pero no con Argentina, no con Brasil. No con Brasil y no con Chile, que ellos ya están todos arriba del 1%. Y los países desarrollados de punta están en el 3%. Entonces nosotros
como sistema científico, como sociedad científica, aspiramos a ese crecimiento del 0,4 al 1 en el quinquenio, que es un crecimiento ordenado, progresivo, que permite ir visualizando hacia dónde va el dinero, cómo se va usando, para desarrollar una serie de programas que tienen que ver con la expansión del Sistema Nacional de Becas de doctorado, para que los estudiantes realmente se integren en la actividad científica y puedan tener y vivir de eso. La expansión de los sistemas de postdoctorados una vez recibidos y luego una serie de programas que hay que desarrollar, creación de nuevas carreras, programas de científicos en el exterior, mantenimiento del equipamiento de alto porte del país, apoyo a proyectos de investigación, carreras interdisciplinarias, es decir, hay un menú para desarrollar, cooperación internacional, hay un menú para desarrollar que hoy no se puede desarrollar casi, pese a que hay un organismo que es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que ha sido un gran aporte al país, pero todavía está muy limitada en fondos. Entonces la ANI. Esto es esencial, porque realmente Argentina, Brasil y Chile ya han dado el salto hace muchos años y acá la comunidad científica nacional está esperando y tenemos muchas esperanzas de que este sea nuestro momento para pasar a dar el otro salto. Ya pasaron casi 30 años, se logró mucho, pero ahora realmente se necesita pasar a otro nivel de organización. Dentro de 30 años, cuando tengas 82, ¿qué querrías ver realizado? Y me gustaría ver un país que, además de todo lo que tiene hoy, en el agro, en servicios, en el software, sea un país también tecnológico, con un alto nivel educativo de la población y con algunas áreas científico-tecnológicas de punta a nivel mundial. Yo creo que Uruguay tiene el capital intelectual, la gente, también la escala humana que nos ayuda a llevarnos bien entre nosotros, algo que no pasa en todas las comunidades científicas del mundo. Hay mucha competencia en otros lugares, acá hay mucha colaboración, las instituciones y las personas colaboran en Uruguay. Me imagino un Uruguay que tenga, además de todo lo que ya tiene, algunas zonas de gran calidad en ciencia, tecnología e innovación, y eso sería de la mano de un sistema educativo superior y terciario también de alta calidad. Sé que la tentación es que yo diga cuánto voy a tener dentro de 30 años, pero que te voy a volver a entrevistar seguro. Muchas gracias. Salud, que se consiga todos esos sueños, ¿sí? Muchas gracias. Que son realidades. Gracias. Salud, amigas.